2. Muchas otras disciplinas, entre ellas la sociología, la geografía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, la economía, la lingüística, la filosofía, la musicología, el arte, la literatura y la arquitectura, se ocupan de nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Están además los llamados especialistas en áreas que estudian las lenguas y estilos de vida de determinados pueblos, naciones y regiones, ¿no? Como latinoamericanistas, indianistas, etc. ¿Cuál es entonces el rasgo distintivo de la antropología? Se pregunta el autor. Y pues mira, acá como que le llama el autor la atención al lector, ¿no? ¿Cuál es entonces el rasgo distintivo de esta antropología, ¿no? Frente a esas disciplinas que ha mencionado? Lo que diferencia esta disciplina de las otras es su carácter global y comparativo. Yo creo que ahí está la idea principal, ¿no? Si me preguntaran cuál es la idea principal, ahí está, es un texto centrado, está hacia la mitad del texto, ¿no? ¿Y por qué? Porque a partir de ahí justamente va a detallar por qué el autor afirma que la antropología tiene ese carácter global, totalizante y comparativo. Dice ahí, otras disciplinas abordan únicamente un segmento, ¿no? Una parte concreta de la experiencia humana, o una época, o fase concretas de nuestro desarrollo cultural y biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, dice, no se basan jamás en el estudio de una sola raza, de una sola tribu, clase, nación, tiempo y lugar. Los antropólogos insisten ante todo en la necesidad de contrastar, ¿no?, las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o una determinada civilización con datos procedentes de otros grupos humanos, de otras civilizaciones. ¿Te das cuenta? Está desarrollando la idea principal. Luego, de esta manera, la importancia de la antropología trasciende, o sea, va más allá, ¿no? Trasciende los intereses de cualquier tribu, raza, nación o cultura concreta, ¿no? No se limita, no se restringe solamente a una de ellas, ¿no? Tiene un enfoque totalizante. ¿Qué más? Desde la perspectiva antropológica, o sea, desde la antropología, desde su punto de vista, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objeto de estudio. Todo, ¿no? O sea, no relega, no discrimina, todo lo integra. Por ello, la antropología se opone al punto de vista de los que creen ser los únicos representantes del género humano, estar en el pináculo, ¿no?, en la cima, en la cúspide del progreso, o haber sido elegido por Dios o la historia para moldear el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Debiste responder así las preguntas, ¿ya? Medularmente, el texto que presenta, ya te he dicho la idea principal, entonces tú ya más o menos estás viendo, ¿no? O ya habrás marcado. Entonces dice ahí, el rasgo temático distintivo de la antropología, alternativa E. Ahí está, en la parte superior, la E, ¿no? Listo. 2. En el texto la palabra contrastar, dice contrastar, ¿no? Contrastar es oponer, ¿no?, dos aspectos, dos cosas, para ver qué cosa, sus diferencias, sus semejanzas, ¿no es cierto? Es como una suerte de comparación, y ahí dices comparar, en la alternativa E también, esa debiste marcar. Pregunta de inferencia, cuidadito, la 3, algo que no se dice, pero se deja entender. Dice, se infiere, se deduce que la antropología, a diferencia de otras disciplinas, brinda un estudio más puntual, más exacto, más preciso, puntual es exacto, preciso, de los grupos y razas humanas, ¿no?, porque tiene una visión global, totalizante, integral. 4. Resulta incompatible con el texto afirmar que la antropología, ya lo hemos visto en clases pasadas, ¿qué es lo incompatible? Cuidadito con esa pregunta. Algo que se opone al pensamiento del autor, lo que es incongruente, discordante, divergente. Entonces, para eso simplemente tienes que cotejar lo que dice el autor con lo que afirma el enunciado de la alternativa, nada más. Entonces veamos, vamos a descartar, ¿ya? De repente es pero vamos a ver. A. La antropología confiere el mismo interés a todos los pueblos y culturas, sí, no discrimina, no segrega, ¿sí o no?, sino integra. Entonces es compatible. No es tu respuesta, te piden lo incompatible. B. Por su objeto de estudio se distingue de otras disciplinas, sí, porque tiene un estilo no especializado, sino integral. No es tu respuesta, es compatible. C. En sus estudios tiene preferencia por el método comparativo, sí, contrasta, sí, opone, correcto, sí. Entonces tu respuesta es la D o la E. ¿Cuál es el incompatible? Claro, tiene un especial interés en determinadas civilizaciones. No, todo grupo humano le interesa. Y por si acaso, la E, ¿aspira a llegar a conclusiones universales sobre el hombre? Sí, no solamente un aspecto peculiar, singular, sino global.
Es la D. Y la última, pregunta de extrapolación, ¿no? De hipótesis, cuando te pregunta por ese condicional, ¿cómo se enuncia? Sí, ¿no? Es condicional, es una conjunción condicional. Si la antropología se circunscribiera, se limitara, se limitara al estudio de un segmento concreto de la experiencia humana, entonces, ¿qué? ¿Estaría a la altura de las otras disciplinas, sí o no? Entonces sí que perdería su carácter integral, global, totalizante. ¿Listo? Espero que hayan conseguido, si no todas, la mayoría. Texto 3, por favor. Da pausa, 10 minutitos. Sí, 10 minutitos porque el texto está un poquito largo. Bien, el texto 3 dice, el mito al degradarse a leyenda no pierde, al degradarse a leyenda, o sea, el mito al rebajarse, ¿no? Rebajarse. Al degradarse a leyenda no pierde por ello su estructura ni su alcance, ya que el mito es en sí mismo una historia verdadera que ocurrió en el comienzo del tiempo y que sirve de modelo al comportamiento de los humanos, imitando los actos ejemplares de un dios o de un héroe mítico, simplemente refiriendo sus aventuras, ¿no? Los mitos. El hombre de las sociedades arcaicas antiguas, dice Mircea Eliade, se desliga del tiempo profano y alcanza mágicamente el gran tiempo, el tiempo sagrado. Mientras el lenguaje corriente confunde el mito con las fábulas, el hombre de las sociedades primitivas y arcaicas antiguas lo considera como la expresión de la verdad, como la única revelación válida de la realidad. Por lo tanto, la leyenda, aunque sea la expresión degradada del mito, puede decir su contenido elaborado en aquel tiempo sagrado de los tiempos, in illo tempore. Es una locución latina que significa en aquellos tiempos. Lo más que puede hacer la leyenda es modificar la narración del relato, pero nunca su esencia. Transformar la presentación de los hechos, pero jamás adulterarlos. En una palabra, la leyenda puede admitir cualquier cambio en la forma de expresión del mito original y convertirse en un mundo de poesía, en un poema, en una obra literaria, inmortal, sin que por ello el mito pierda su valor primordial, ¿no? Esencial. En América, dice el autor, no hay un solo pueblo que no cuente con su mitología propia, la que puede presentar rasgos comunes con los de otros pueblos, pero en sí misma es inconfundible, ¿no? Siempre tiene algo que la distingue. Ahora que la herencia cultural de esos pueblos ha sido altamente valorizada, la preocupación por desentrañar, descubrir el verdadero significado de los mitos ha aumentado en forma considerable y se han realizado valiosos trabajos de investigación. Y a pesar de las dificultades que se presentan, en general puede decirse que el indígena actual, el descendiente directo de los antiguos contempladores de la naturaleza y de sus fenómenos, sabe que sus tradiciones son como ecos de un pasado que aún no ha perdido del todo su vigencia, de un pasado que se confunde con los orígenes de su pueblo y que él conserva como una reliquia, ¿no? Como un objeto de mucho valor. A este respecto, el mapuche, el pueblo del sur de Chile, es quizás uno de los pueblos de América que guarda más celosamente sus leyendas milenarias, que tienen un valioso contenido mítico. Bien, debiste marcar así. Según el texto, el mito es una historia verdadera ocurrida en el comienzo del tiempo. Alternativa C. De acuerdo con el texto, para el hombre de las sociedades primitivas, el mito era, acá lo dice, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? El tiempo. Mientras en el lenguaje corriente confunde el mito con la fábula, se confunde, el hombre de las sociedades primitivas y arcaicas lo considera como la expresión de la verdad. Entonces, como la verdadera revelación de la verdad, marca la A. Para el autor del texto, la leyenda constituye, lo dice al comienzo, ¿no? El mito al degradarse a leyenda no pierde por eso su estructura ni su alcance. Entonces, una degradación del mito, alternativa E. 4. Con respecto a las investigaciones en torno al mito de América, podemos afirmar que en el último párrafo está la respuesta para esta pregunta. Investigaciones te habla en el último párrafo. Dice, ahora que la herencia cultural de esos pueblos ha sido altamente valorizada, la preocupación por desentrañar el verdadero significado de los mitos ha aumentado de forma considerable.
Va en aumento las preocupaciones por desentrañar sus significados. Alternativa E. Y la 5. En relación a las leyendas mapuches, el texto afirma, también al último, ¿no? A este respecto, el mapuche, quizás uno de los pueblos de América que guarda más celosamente sus leyendas milenarias, que tienen un valioso contenido mítico. En relación a las leyendas mapuches, el texto afirma, posee un contenido mítico de gran valor, ¿no? Alternativa C. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio para que tú escuches, y quiero, para cerrar, que tú digas qué tipo de texto es, ¿no? Solamente escucha atentamente, te doy unos segundos y me das la respuesta. Te doy la respuesta, ¿no? Para que tú escucha atentamente. Si quieres puedes hacer pausa en el video, ¿no? Reflexionar, decir tu respuesta y después la confundas con la mía. ¿Ya? Vamos al texto 1. El calentamiento crece en proporción a la radiación que resulta retenida por esas masas gaseosas. Como éstas aumentan debido a la acción del hombre, la radiación y consecuentemente el calor sigue creciendo. Pausa si gustas. Bien, dice ahí, ¿no? El calentamiento crece en proporción a la radiación que resulta retenida por esas masas gaseosas. ¿Te está hablando de qué cosa? El calentamiento global, ¿no? Y la radiación, los rayos del sol, vienen pues, y son retenidas por la atmósfera. Como estas aumentan debido a la acción del hombre, hablemos de la contaminación, ¿no es cierto? Las emanaciones del hombre, las emanaciones de las fábricas, las industrias, la radiación y consecuentemente el calor, sí, el calentamiento global va aumentando. Oye, yo no veo pues el calentamiento global, sino lo comprendo. Entonces, texto expositivo. 2. Sus manuscritos, o sea, obras escritas a mano, resultaron casi ilegibles, no se podían leer, dado que Leonardo escribía de derecha a izquierda con el objetivo de mantener en secreto sus investigaciones y resultados. Pausa si gustas. Listo. Me están hablando de qué Leonardo. Leonardo da Vinci, ese genio del Renacimiento. Dice que él escribía sus manuscritos de forma casi legible, ¿no? De derecha a izquierda, con el objetivo de mantener en secreto sus investigaciones y resultados. Aparentemente tú dirías que es descriptivo, ¿no? Cómo escribe. Pero yo más que todo me doy cuenta de que es un pasaje narrativo. Es narrativo. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Que escribía de esa manera para ocultar, ¿no? De sus enemigos, de gente pues entrometida, ¿no? En sus investigaciones. Narrativo. 3. La ley que propugna y defiende la reincorporación forzosa obligatoria al Estado de los miles de trabajadores que fueron despedidos en el régimen anterior es una trampa sediciosa, porque pretende incorporar a las planillas gubernamentales a gente que sobraba y que se acogió a los beneficios especiales si optaba por retirarse voluntariamente. Si gusta esas pausas.